RTBC Noticias. Emisión central. Crece la crisis en aeropuertos del país por la salida de operación de Viva Air. Son miles de viajeros varados en pasillos y a la espera de una respuesta en mostradores. Autoridades analizan sanciones. También hay afectados en ciudades y capitales de América porque la operación de Viva era internacional. La aeronáutica ofreció sillas en vuelos de LATAM, Avianca y Satena sin costo adicional. Wingo bajó tarifas para ayudar a los afectados. El presidente Gustavo Petro almorzó hoy con el ministro saliente Alejandro Gaviria. Le dio las gracias por su paso por la cartera de Educación y se declaró abierto a recibir sus opiniones. El Partido Conservador no apoyará la reforma a la salud del gobierno. Cambio Radical presentó una reforma a la salud propia. Alerta del IDEAM por tiempo seco en el país que puede causar incendios forestales y afectaciones en la calidad del aire. Guardia Indígena denunció que durante el cese el fuego han aumentado los riesgos de sus comunidades y los hechos violentos en las regiones. El alto comisionado de paz aseguró que encontraron corrupción y mafia en la Unidad Nacional de Protección. Noticias de las regiones. 3 gobernaciones firmaron convenio en busca de cerrar el boquete de Caregato en La Mojana. Noticias del mundo. Denuncian aparente caso de envenenamiento masivo de niñas en Irán para evitar que fueran al colegio. Y en deportes, Juan Guillermo Cuadrado marcó gol con la Juventus y Luis Díaz aplaza su regreso a las canchas de Inglaterra. Esperen oportunidades. Atentos porque hay vacantes de trabajo para profesores oficiales. Karol G sigue sumando reproducciones con su más reciente disco Mañana será bonito. En Cultura les contamos cómo escucharlo. Muy buenas noches. Ha sido una jornada de caos en los aeropuertos del país y de drama e incertidumbre para miles de viajeros que habían comprado tiquetes en la aerolínea Viva. Hoy esa empresa dejó de operar. La gente espera en los pasillos o en los mostradores alguna solución. Algunos han protestado con bloqueos en pasillos y también en las salidas de otros vuelos. El gobierno, por su parte, ha tomado medidas de emergencia con la ayuda de otras aerolíneas. Y a esta hora los reporteros de RTBC Noticias se encuentran en los puntos claves de la información y nos van a contar qué es lo más reciente en esta crisis. Vamos a comenzar con Edwin Suárez, que está al lado de los afectados en Bogotá. Edwin. Buenas noches para todos los televidentes. Nuevamente quiero mostrarles la situación que se vive en este momento. Cientos de pasajeros están siendo atendidos a esta hora a través de otras aerolíneas, como por ejemplo Avianca, LATAM, en fin, varias de ellas pues han tenido el recurso para poder asistir a cientos de pasajeros que desde muy temprano aquí en el Aeropuerto Internacional Dorado pues tuvieron esa desagradable sorpresa, nos dicen ellos mismos. Muchas personas que venían del extranjero a viajar en diferentes ciudades turísticas aquí en nuestro país, pues se llevaron con esa sorpresa de que no tenían sus vuelos ya programados, los habían cancelado de un momento a otro, estaban exigiendo algunas respuestas, pero por ahora los que se han pronunciado es el gobierno nacional a través de las diferentes entidades para las posibles soluciones a esta problemática. La situación sigue siendo preocupante para cientos de pasajeros que aseguran que perdieron citas de negocios, citas médicas, tiempo en familia y hasta el dinero de los tiquetes. Desde el Ministerio de Transporte anunciaron ayudas. A los pasajeros que tengan un tiquete emitido o reserva confirmada para los días 27 y 28 de febrero y para mañana 1 de marzo del año 2023 con la aerolínea Viva Air, las aerolíneas LATAM, Avianca y Satena ofrecen la alternativa de transporte en las rutas compartidas de acuerdo a la disponibilidad de sillas sin costo adicional. Desde la cuenta oficial de Twitter del Ministerio de Defensa emitieron otra posibilidad de ayuda. Apoyamos vuelos cancelados de Viva Air Colombia en ruta Bogotá-Medellín, Medellín-Bogotá. Deben presentar pasabordo que realizará el 28 de febrero y 1 de marzo. Pasajeros quedan en lista de espera. Migración Colombia hizo lo propio. La autoridad migratoria validará y facilitará las situaciones relacionadas con novedades de permanencia que se ocasionen en razón a esta contingencia. ¿Pero qué opinan los directamente afectados ante estas posibles soluciones? O bien nos llevan al destino o bien nos devuelven el dinero. Porque es que nosotros, por ejemplo, la maleta que tenemos la pagamos ayer a la tardecita noche. Es totalmente una falta de respeto y totalmente una falta de compromiso y de falta
plata con los colombianos, ¿no? Esto es una cosa que tiene que tener y tocar mucho fondo. Los pasajeros siguen esperando poder llegar a sus destinos. Entre tanto, el ministro de Transporte y el director de la Aeronáutica Civil concluyeron hace unos minutos una reunión sobre esta crisis. ¿Cuáles son esas conclusiones? Yajaira Perea, adelante, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Daniela? Televidentes, muy buenas noches. Estas conclusiones están orientadas principalmente a atender a los cientos de ciudadanos que continúan varados en los aeropuertos del país. Además, en reforzar el apoyo que están brindando otras aerolíneas para que puedan llegar a sus destinos. El director de la Aeronáutica Civil sostuvo que la alianza solicitada por Viva Air continuará en los tiempos ya requeridos. Este gobierno está cumpliendo paso a paso, con cuidado, un proceso jurídico administrativo y sus etapas están siendo absolutamente de acuerdo a la ley. Y de ese aspecto no nos movemos, por una razón muy simple. La regulación, los procesos administrativos le aplican a todos sin excepción y no se toman decisiones bajo actos de presión. Por su parte, el ministro de Transporte entregó un balance de lo que ha sido la atención a todos estos ciudadanos. Además, sostuvo que es competencia de la Superintendencia de Transporte abrir una investigación a esta aerolínea low cost. Desde las 7:30 de la mañana se instaló el puesto de mando unificado. El director citó a todos los directores y representantes de las aerolíneas con disponibilidad de cupos de aviones para efectos de traer a los pasajeros de Viva. Eso fue lo primero que se hizo. Latam, Avianca y Satena ofrecieron disponibilidad de cupos. El presidente Gustavo Petro citó a una reunión para este miércoles a las 9 de la mañana en la que se tomarán decisiones de orden nacional. Yajaira Perea para RTVC Noticias, conectados 24/7. Yajaira, muchas gracias y volvemos con nuestro compañero Edwin Suá. Vamos con más dramas de los viajeros varados en el aeropuerto del Dorado. Edwin. Mire, Mateo, es que la dificultad no solo es aquí en el Aeropuerto Internacional El Dorado, como le comentaba al inicio de nuestra emisión central de RTS Noticias, conectados 24/7, se había pronunciado el jefe operativo de Avianca y ha pedido a estas personas que tienen inconvenientes con sus vuelos, los que compraron los pasajes en Viva Air, que por favor dejen de hacer el trabajo de las autoridades que ellos están ayudando. Hay mucho problema de orden público, como el que se suscitó esta mañana aquí en el Aeropuerto Internacional El Dorado. La de esta mañana fue una jornada de angustia y zozobra para sus cientos de pasajeros de Viva Air en El Dorado de Bogotá. Algunos están a punto de completar 24 horas en medio de la espera, pues están desde las 3 de la tarde de ayer, pero la conexión del vuelo que esperaban nunca ocurrió. Muchos de estos rostros de incertidumbre, horas antes eran de emoción, iban a conocer el mar. Íbamos a viajar 16 personas, mi familia, nos íbamos de vacaciones para Santa Marta, tenemos los vuelos comprados desde el 10 de enero. Extranjeros con sus hijos sin respuesta en un país que poco conocen y en donde no saben muy bien qué hacer ni a quién acudir. Estamos desde ayer a las 3 de la tarde. Estoy con mi hijo que es menor, tiene 12 años. Antes de quedarse sin silla, a Mario le cobraron por los servicios extra. Nos cobraron el exceso de equipaje, nos cobraron las valijas extras, nos cobraron todo. Adultos mayores que esperaban una cita médica por meses en otra ciudad, hoy enfrentan esta realidad, la cita perdida y no saben cómo van a viajar. Me dirijo hacia Barranquilla porque tengo un estudio médico. Entonces la aerolínea no nos ha respondido nada, ni nos dan nada, ninguna respuesta. Es mi madre la que viaja, ella tiene 80 años, eso es como viajar un niño. Entre los afectados hay hasta clientes fieles de Viva Air, que compraron paquetes de viajes anuales. Tenía un viaje a Riohacha, inclusive 2 personas les compré los tiquetes y están diciendo que no van a responder porque es una empresa que se quebró. 105 peruanos fueron trasladados a un hotel por parte de la embajada de su país, mientras le solucionan el regreso. Pero muchos clientes de Viva Air siguen durmiendo en el piso del aeropuerto, llorando, angustiados a la espera de un vuelo o de al menos una solución.
Bien, y la crisis llega a diferentes ciudades del país. Pasajeros y empleados de Viva Air bloquearon el ingreso al área internacional del aeropuerto José María Córdoba en Río Negro, Antioquia. 9 vuelos al exterior cancelados. Ismael Tobón, buenas noches. Cordial saludo, buenas noches. Pues la mayoría de los vuelos internacionales que han sido cancelados son para destinos como México y Perú. En el recorrido que hicimos aquí en la terminal aérea nos encontramos a un grupo de ciudadanos peruanos que están aún a la espera de poder llegar a su destino. Un verdadero calvario están viviendo más de 100 ciudadanos peruanos en el aeropuerto de Río Negro tras la cancelación de los vuelos de Viva Air. No saben cómo retornarán a su país. Terminando mis vacaciones y nunca pensé vivir algo así y menos que no nos den ayuda, ¿no? Porque lamentablemente estoy acá desde las 4 de la mañana y lo único que decían es ya va a haber una reunión, ya va a ser, ya te van a dar solución. La cónsul de Perú en Colombia dialogó con sus connacionales para buscar alternativas. Les ofrecimos alguna opción de retorno, pero creo que van a preferir tal vez la opción del alojamiento, un alojamiento muy básico que les vamos a brindar por algunos días hasta ver si esto se soluciona. La incertidumbre también invade a una ciudadana italiana que fue de vuelta de México a Colombia y busca retornar a su país. Sí, ahora me encuentro aquí sin vuelo, sin móvil y sin tarjetas. Entonces no sé exactamente qué cosa va a pasar, sé solo que esta historia del vuelo fue como el top of the top. 29 vuelos han sido cancelados desde este aeropuerto y más de 1000 personas se han visto afectadas. Pese a la cancelación de estos vuelos nacionales e internacionales, no afectó la operación de otras aerolíneas en el aeropuerto José María Córdoba. Ismael Tobón, RTVC Noticias Conectados 24/7. Ismael, muchas gracias por la información. Y en otros aeropuertos del país se desencadenaron también varios disturbios por el cierre de operaciones de Viva Air. Este es el panorama que se vio en las regiones con los periodistas de la Radio Nacional. En Barranquilla, usuarios de la aerolínea Viva Air bloquearon varios de los pasillos del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizos tras conocerse la suspensión de operaciones por parte de la mencionada aerolínea. Fue necesaria la presencia de la policía, quien destinó unidades permanentes para garantizar la seguridad en el terminal aéreo. Más de 1.600 pasajeros no pudieron salir del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena. 9 vuelos nacionales con destino a la Heroica fueron cancelados, lo que desató disturbios en la terminal aérea. Integrantes del ESMAD tuvieron que intervenir. En Cali, alrededor de 400 personas estuvieron varadas en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, especialmente en horas de la mañana, que estuvieron bloqueando y protestando en la entrada de vuelos nacionales, lo que retrasó un poco la operación del aeropuerto y de los vuelos en general. Sin embargo, les resolvieron la situación. En el transcurso de la mañana fueron redistribuidos en otras aerolíneas y se espera que mañana se le solucione también la situación a otros pasajeros. En Santa Marta, 8 vuelos fueron suspendidos. Cerca de 1.500 viajeros están represados en el aeropuerto Simón Bolívar. Los destinos afectados fueron Pereira, Medellín, Bogotá y Cali. La pregunta que deja esta crisis es por qué la aerolínea Viva Air suspendió sus operaciones. Pues a continuación les presentamos la radiografía de los sucesos que desencadenaron en esta decisión. Información en contexto en RTVC Noticias. Esta es la resolución 0349 del 24 de febrero de 2023, emitida por el Ministerio de Transporte, en la que se acepta la participación de 5 aerolíneas interesadas en el proceso de integración empresarial solicitada por Viva Air. La aerolínea colombiana responsabilizó a esta decisión la suspensión inmediata de sus operaciones. Esta decisión sin precedentes por parte de la entidad dará como resultado nuevos retrasos en la toma de una decisión, por lo que Viva se ve obligada a anunciar lamentablemente la suspensión de sus operaciones con efecto inmediato. Según Viva Air, la solicitud de una integración a otra aerolínea de mayor presupuesto se hizo hace 7 meses. La solicitud de Viva a la Aeronáutica Civil se presentó en agosto de 2022. La entidad rechazó inicialmente la transacción en noviembre del mismo año, lo que resultó en la pérdida de 2 aeronaves de nuestra flota. La Aeronáutica Civil respondió asegurando que debido a una apelación presentada por terceros interesados en participar de la integración de Viva, el proceso se reinició hace un mes. La Dirección de Transporte Aéreo reinició el trámite el pasado 24 de enero, aplicando el procedimiento previsto en la referida ley. El ministro de Transporte dijo que la decisión tomada por Viva podría significar una violación al debido proceso administrativo. La Aeronáutica Civil ha ido recogiendo todas las evidencias y argumentos necesarios para tomar la decisión que en derecho tiene que tomar, que no se puede precipitar como consecuencia de la situación económica que padece la aerolínea.
La Supertransporte pidió a Viva Air dar soluciones inmediatas a sus usuarios. Le reiteramos a la aerolínea Viva que es su deber mantener los canales de comunicación con los usuarios y hacemos un llamado para que en forma inmediata procure las soluciones que el contrato de transporte les demanda. Los terceros interesados en la integración con Viva son Aerolíneas Argentinas, Ultra Air, Aerorepública, Aerovías de Integración Regional y JetSmart Airlines. El presidente Gustavo Petro ordenó a SATEN atender a los pasajeros que se encuentran varados en los aeropuertos debido a la suspensión de operación de la aerolínea Viva Air. Además, el mandatario aseguró que es un buen momento para que SATEN crezca, no solo atendiendo la emergencia provocada por Viva Air, sino, según el presidente, por la ruptura de la carretera Pasto y la apertura de relaciones con Venezuela. Una empresa que se quiebra, deja poco de gente botada en los aeropuertos, con tiquetes vendidos. Entonces inmediatamente uno dice, bueno, aquí debería operar ya de inmediato, por lo menos en la defensa de esos usuarios SATEN, que es hoy por hoy manejada por la Fuerza Aérea. Y el gobernador de San Andrés advirtió sobre una posible crisis económica que se generaría en la isla en medio de la salida de Viva Air. Dice que casi 5.000 turistas dejarían de ingresar diariamente. Se avecina una crisis social en San Andrés. Dice la gobernación que con el cierre de las 4 rutas de Viva Air son en total 18 vuelos menos en la isla, lo cual representa una disminución aproximadamente de 4.800 turistas que visitan diariamente San Andrés. Eso significa menos flujo de turistas, significa menos ingresos para la entidad territorial, significa menos ingresos para el empleo formal en el turismo y también para el empleo informal. Hay al menos 200 turistas represados en el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés. Con sus maletas, pasajeros esperan en pasillos y escaleras que la Aerocivil habilite cupos o nuevos vuelos para evacuarlos. Urgente a todo el país, al gobierno nacional, al señor presidente, por favor, necesitamos conectividad aérea y la decisión está en manos de ustedes. El 90% de los ingresos que genera la isla proviene del turismo. Por ello, el gobernador dice que ha tenido reuniones con otras aerolíneas para garantizar que se mantengan las 12 rutas que quedan. El presidente de la República, Gustavo Petro, almorzó hoy con el ahora exministro Alejandro Gaviria. ¿Qué se sabe de ese encuentro, Luisa Barberi? Muy buenas noches. Mateo y televidentes, muy buenas noches. A las 2 de la tarde aquí en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro almorzó con el exministro de Educación Alejandro Gaviria. Se sabe que el primer mandatario le volvió a agradecer por su gestión en esta cartera y Gaviria le volvió a expresar sus preocupaciones e inquietudes por la reforma a la salud, a lo que el presidente Gustavo Petro le dijo que siempre estará dispuesto a escuchar las opiniones que fortalezcan el debate de esta reforma tan importante para el gobierno. Fue un encuentro entonces de aproximadamente una hora aquí en la Casa de Nariño. En estos momentos el presidente Gustavo Petro se encuentra reunido con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, para revisar un posible congelamiento de la tarifa de energía de EPM. Y posteriormente sostendrá una mesa de trabajo con la bancada del partido de la U, donde el tema principal será la reforma a la salud. Por el momento es toda la información desde la Casa de Nariño. Regreso con ustedes, Luisa Barberi, RTVC Noticias, conectados 24/7. Luisa, muchas gracias. Y el Partido Conservador anunció que no acompañará la reforma a la salud del gobierno. Anuncia la colectividad que planteará una serie de modificaciones a la iniciativa. El presidente de la colectividad, Efraín Cepeda, aseguró que promoverán el fortalecimiento de la atención primaria en salud, buscando la equidad en el acceso y atención en las zonas más apartadas del país. Reafirma su posición de no acompañar el trámite del proyecto a la reforma a la salud radicado por el gobierno nacional. Somos conscientes como partido de la necesidad de una reforma al sistema de salud fundamentado en la protección y defensa del usuario. Anunciaron que radicarán en los próximos días una propuesta conjunta con el Partido Liberal y de la U para plantear nuevos escenarios en los cambios a la salud. Unas modificaciones, cada quien tiene sus líneas, nosotros tenemos estas líneas azules, mañana las vamos a concertar. El partido le hizo un llamado a la ministra de Salud, Carolina Corcho, para lograr una concertación con la colectividad. Solo esperamos y aspiramos que la ministra Corcho tenga la voluntad de concertar
una reforma con estos partidos políticos. Tanto el Partido Conservador como Cambio Radical y Centro Democrático no apoyarán el proyecto presentado por el gobierno. Y por su parte, el partido Cambio Radical presentó una nueva propuesta de reforma a la salud. La iniciativa es de carácter estatutaria. El máximo líder de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, radicó ante el Congreso de la República un proyecto de reforma a la salud. La iniciativa fortalece el actual sistema. Es que las EPS deban convertirse, liquidarse, marchitarse o convertirse en lo que el gobierno ha anunciado, en unas entidades dedicadas a ejercer auditorías. Según los impulsores, el proyecto contiene garantías para el talento humano en salud y para elección de operador en salud, entre otros. Tener un sistema robusto, confiable, que cada día brinde un mejor servicio, no destruyéndolo todo. Sobre la radicación de este proyecto, el presidente Gustavo Petro se pronunció en sus redes sociales. Indudablemente, para que Germán se mueva así es porque hemos pisado una de las grandes vértebras de la acumulación de riqueza en Colombia. Voces del partido de gobierno celebraron estas iniciativas. Qué bueno que la democracia se haga viva a través de la contradicción, de la diferencia, de la oposición. Aquí estamos dando todas las garantías de las decisiones que se tengan que tomar, no solamente con esta, sino con 3 más que ya se han sido radicadas. La discusión se dará en el Congreso en sesiones ordinarias del próximo mes de marzo. El IDEAM advirtió que para las próximas semanas habrá tiempo seco en una gran parte del país, lo que propiciará incendios forestales en diferentes regiones y también afectaciones a la calidad del aire. Luego de que Colombia atravesara una larga temporada de lluvias, el IDEAM advirtió que se tiene proyectado que para las próximas semanas incremente el tiempo seco y las altas temperaturas en diferentes regiones del país. Especialmente en las regiones Caribe, Andina y Orinoquía. Las altas temperaturas incrementan la probabilidad de incendios de la cobertura vegetal en estas zonas. Según el IDEAM, hay alertas por incendios forestales principalmente en los departamentos de Bolívar, Boyacá, Casanare, Cesar, Cundinamarca, Magdalena, norte de Santander, Bichada, Meta y La Guajira. Esto, sumado a la condición de estabilidad atmosférica en las principales ciudades, afecta negativamente la calidad del aire. La entidad recomendó a las autoridades locales monitorear constantemente la calidad del aire, evitar realizar actividad física al aire libre, usar tapabocas, entre otras. Y las secretarías distritales de Ambiente y de Movilidad incrementaron los operativos de control en las vías de Bogotá. Desde el pasado viernes 24 de febrero, cuando se declaró la alerta fase 1 y con el apoyo de la Policía de Tránsito, han revisado más de 132 vehículos, de los cuales 119 fueron rechazados y se les impuso comparendo por incumplir la normatividad ambiental en materia de emisiones atmosféricas. De otro lado, el pico y placa solidario continuará suspendido hasta nueva orden y a quienes ya lo habían pagado se les correrá la fecha para después de superada la emergencia. El aumento de material particulado en el ambiente tiene alerta a los bumangueses. Según las autoridades ambientales, la calidad del aire es baja y podría provocar afectaciones entre poblaciones sensibles. Las altas temperaturas que azotan a la región por estos días han provocado numerosos incendios forestales y a su vez han aumentado el material particulado, disminuyendo la calidad del aire en el sector occidental de la capital santanderiana. Evidencia un aumento de las concentraciones de material particulado PM2.5 en 2 de las 4 estaciones que cuenta actualmente el área metropolitana de Bucaramanga. En una de ellas es la estación ubicada en el sector de Real de Minas y la segunda es la ubicada en el sector del Lago del Cacique. Los expertos recomendaron el uso de tapabocas a mujeres embarazadas, niños y adultos mayores. Si presentan alguna infección respiratoria, acudir a los centros de urgencia de manera inmediata. Asimismo, en los centros escolares, no exponer a los niños a altas horas de ejercicio, sobre todo en las clases de educación física. Según indicó el IDEAM, la temporada de menos lluvias se extenderá en los Santanderes hasta el mes de abril, por lo que se prevé que se intensifiquen los incendios con el pasar de los días. La Guardia Indígena asegura que durante el proceso de diálogo y cese del fuego entre el gobierno nacional y algunos grupos armados han aumentado los riesgos de sus comunidades y los hechos violentos en todo el país. Le hacen una petición al gobierno nacional. ¿Cuál es esa petición, Estefanía Valencia? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, pues ellos le piden al gobierno nacional que los vincule al mecanismo de verificación del cese del fuego para garantizar desde los territorios el cumplimiento de ese acuerdo. Asegura la Guardia Indígena que en estos 2 meses han aumentado los ataques a sus comunidades, que el reclutamiento de niños creció y que los grupos armados controlan sus tierras. Advierten además que no aguantan más la violencia y que podrían venir denuncias internacionales por las afectaciones que hoy sufren sus comunidades. ¿Cuál es la situación que ustedes han podido ver desde los territorios en lo que va hasta el momento del cese este año? Creo que ha aumentado el riesgo de las comunidades indígenas. Según la Guardia Indígena, Nariño, Cauca, Chocó y Arauca son las regiones más afectadas en medio de los diálogos con el ELN y el cese del fuego con las disidencias de las FARC. Hay muchas amenazas, el control de los grupos para la movilidad de la gente es hasta las 6. El pueblo agua no aguanta más desplazamientos, el pueblo agua no aguanta más amenazas. De no poder salir a cazar y a pescar, están aguantando hambre. Hasta el reclutamiento de niños denuncian ha aumentado. Nosotros hemos pasado en estos 6 meses con el solo departamento del Cauca de estar reclutando más de 100 menores. En estos 6 meses, 150 menores. Dice la Guardia Indígena que las comunidades deberían hacer parte del mecanismo de monitoreo al cese del fuego para garantizar su cumplimiento. Yo creo que eso es efectivo si se tiene en cuenta la región, eso yo diría, y a los procesos de las comunidades, porque en últimas quienes es afectado son las comunidades, frente al cese al fuego y frente a la paz total. Aseguran que son más de 2 millones de indígenas a la espera de una respuesta del gobierno nacional y advierten que de no tener respuesta recurrirán a instancias internacionales. La oficina del Alto Comisionado para la Paz confirmó que víctimas del ELN en 8 regiones del país tendrán participación en los acuerdos que se adelantan con ese grupo guerrillero. El Alto Comisionado para la Paz confirmó que la voz de las víctimas será clave en las negociaciones con el ELN. Sin las víctimas, sin ellas, sin esos territorios transformados, la paz será una quimera. Pero con ellas y al lado de ellas estamos construyendo el gran propósito de la paz. El objetivo es poder establecer un mecanismo de participación donde las víctimas tengan espacio en la negociación con el Ejército de Liberación Nacional. Aquí está la voz del territorio, la voz de las víctimas que también están en el exilio en otros países. Aquí estamos representados todo el universo de víctimas. Víctimas de 8 regiones de Colombia tendrían participación en los diálogos. Porque cada una de las regiones de Colombia tiene problemas totalmente diferentes, pero se abre una nueva puerta a escucharnos. Algunas de las víctimas que ya habrían sido convocadas son de Vichada, Catatumbo, Pacífico y Montes de María. En medio de la audiencia de seguimiento a la política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales, magistrados de la JEP cuestionaron al Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, por la nula protección a los excombatientes. Por su parte, el Alto Comisionado relató que encontró corrupción y mafias al interior de la Unidad Nacional de Protección UNP. Los magistrados de la JEP llamaron la atención sobre la seguridad de los excombatientes y aseguraron que falta una política pública. Desde el mes de diciembre de 2016 y hasta febrero de este año, se han presentado homicidios de más de 356 firmantes del Acuerdo Final de Paz. El alto comisionado respondió: Si ese acuerdo de paz y este acuerdo de paz fracasa, estaremos abocados a nuevos años de violencias. Rechazó el asesinato de líderes sociales y excombatientes. Hemos logrado avanzar a pesar de los pesares y de todas estas dificultades. Las garantías de seguridad requieren un enfoque étnico, de género, interseccional y territorial. Igualmente hizo una radiografía de lo que encontraron frente a la implementación del acuerdo de paz. Encontramos en medio de esas zonas la inacción, omisión, tolerancia, complicidad también de estructuras regulares de la fuerza pública. Nos encontramos con altísimos niveles de corrupción en la Unidad Nacional de Protección. Nos encontramos con un fraude a los mecanismos de protección que existían en ese momento. Durante la diligencia también intervino la Comisión Nacional de Garantías. Ahora la JEP analizará la información entregada. El Contralor General Carlos Hernán Rodríguez pidió al Gobierno Nacional que la transición energética se haga de manera justa, segura, confiable y eficiente. Para el Contralor General, las propuestas realizadas y consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo frente a la transformación energética no son claras y pide al Gobierno mayor pedagogía. Y aclare
si esta se hará de manera gradual y progresiva, sin desconocer la importancia que en la actualidad juega el sector minero energético para la economía. Igualmente que se explique el papel o la participación de la industria que dependen del carbón y de los hidrocarburos. Un llamado en varios frentes a las instituciones y sectores del país para ampliar las alternativas frente a esta transformación necesaria. La ministra de Minas y Energía explicó los desafíos de la transformación energética. La adaptación de nuestra matriz es una prioridad y es una prioridad en el contexto social, económico y ambiental. Implica transitar de una economía extractivista a una economía productiva. Confirmó que se trabaja de la mano del Gobierno Nacional para fortalecer el turismo y la industria. Hay indignación por la agresión de un hombre a su hijastro en un colegio de Ricaurte, en Nariño. El niño de 6 años murió por las heridas provocadas. Este es un informe de Diego Burgos, periodista de la Radio Nacional. En el departamento de Nariño, la Secretaría de Educación confirmó que el niño que había sido víctima de un ataque por parte de un adulto en el municipio de Ricaurte al interior de un establecimiento educativo falleció hoy en horas de la tarde. Rechazan esos actos que han ocurrido en un plantel educativo aquí en el departamento. Solicitamos a todos los entes de investigación que, aunque el responsable de este hecho ha sido capturado, caiga todo el peso de la ley frente a esta situación presentada. La persona que es indicada de haber cometido ya este homicidio se encuentra en custodia de la Fiscalía luego de su captura en el municipio de Túquerres. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Las gobernaciones de Bolívar, Sucre y Córdoba firmarán un convenio interadministrativo para ejecutar obras de contención en el punto Caraegato, donde el desprendimiento del Jarillón provoca inundaciones del río Cauca, afectando así a miles de pobladores. Buscando solución definitiva a las inundaciones en La Mojana, en el sector Caraegato, gobernadores de Bolívar, Sucre y Córdoba firmarán acuerdo interadministrativo. Nos hemos unido como región para tapar de una vez por todas el punto popularmente conocido como Caraegato, un punto que tiene más de 7.000 familias damnificadas en el departamento de Bolívar. Dijo que seguirán apoyando a las comunidades que decidieron unirse a esta tarea. El esfuerzo de parte de los 3 departamentos, al igual que con el esfuerzo de la comunidad, quien de manera generosa se ha involucrado dentro de la solución, vamos a trabajar articuladamente para cerrar el punto de Caraegato. Desde el Gobierno Nacional respondieron a la decisión informando que seguirán trabajando en las labores de cierre del boquete. Familiares de una santandereana que se encuentra en una UCI en Estados Unidos piden visa humanitaria para viajar a acompañarla en sus últimos días. Esta es la historia. Hola, hoy queremos hacer este video porque... Valentina y Wendy son hermanas, hijas de Mercedes Castañeda, una santandereana que hace más de un año viajó a los Estados Unidos en busca del sueño americano. Quiero convocar a las personas de gran corazón, de alto gobierno, del gobierno de Colombia y de Estados Unidos, por favor, para que le concedan una visa humanitaria que necesita mi hija María Valentina y mi hija Wendy del Mar. Sin embargo, Mercedes sufrió un aneurisma cerebral que la tiene internada en la unidad de cuidados intensivos en una clínica de Las Vegas. Para que ellas puedan ir a compartir, ya sea se pueda levantar la señora Mercedes de esa cama o puedan ellas darle el último adiós. Las jóvenes se encuentran en Bogotá adelantando gestiones ante diferentes organismos que les permita tramitar la visa humanitaria lo más pronto posible. Los familiares de Mercedes Castañeda indicaron que en las próximas horas será sometida a diversos exámenes para comprobar su estado de salud. En Cúcuta, norte de Santander, fueron capturados los padres de una niña de 8 años que era obligada a producir contenido sexual. Más noticias de las regiones en el siguiente panorama. Roselena Célix, lideresa campesina del Magdalena Medio, fue víctima de un ataque sicarial en San Pablo Sur de Bolívar. Las autoridades investigan el homicidio. 3 muertos y 2 heridos dejó un accidente de tránsito en la vía Medellín-Bogotá. Una volqueta, un bus y una tractomula estuvieron involucrados en el siniestro. Al parecer, uno de ellos perdió los frenos.
Cerca de 1.600 millones de pesos fueron robados del Banco Agrario de Teorama Norte de Santander. Los hombres entraron con armas de fuego e intimidaron a los usuarios. Es el segundo robo en el mes. Tras una jornada de movilizaciones en varias ciudades del país, FECODE radicó ante el Ministerio de Educación un pliego de peticiones en el que piden una reforma al Sistema General de Participación y mejoras en la prestación del servicio de salud. Hablemos de los hechos más relevantes en el mundo. La cifra de muertes por el reciente naufragio de una embarcación con migrantes frente a costas de Italia ascendió a 64, mientras que tres hombres y dos pakistaníes fueron detenidos acusados de tráfico humano, según lo anunciaron las autoridades locales. Es la de turno y la tragedia que presta sus fragmentos para dimensionar en toda extensión la idea fija de pisar suelo europeo a costa de lo que sea, incluso la vida. Eran familias enteras, afganas, pakistaníes, sirias e iraquíes, las que a punto de cumplir su objetivo, atracar en costas italianas, naufragaron la pasada madrugada dominical. Esta nítida imagen de lo que representa hacerlo permite desagregar elementos que componen el riesgoso reflejo migrante cuando se hace de forma ilegal. Fiscales italianos abocados al caso descubrieron, por ejemplo, que el cupo en el barco rudimentario despedazado frente a Steccato di Cutro era de 8.000 euros, casi $8.500 por persona, y que este es tan solo uno de los que últimamente agota los casi 5 días que tarda recorrer los kilómetros que unen por mar a Turquía con las italianas Calabria y Puglia. La ruta dejó de ser secundaria para esa suerte de cárteles de migración ilegal. La guerra en Ucrania concentró en el frente marinos que maniobraban esas embarcaciones. Ahora las mueven inexpertos contrabandistas sirios, bengalíes o rusos. Mientras avanzan los primeros días del segundo año de guerra en Ucrania, las hostilidades se concentran en la ciudad oriental de Bakhmut. Así lo reconocen los altos mandos militares de Kiev. Y por otra parte, la OTAN anunció que la entrada de ese país a la alianza está en curso, pero que será algo que se concretará a futuro. Esta es la visual de la guerra en Ucrania. Ciudades como Vuhledar, pero principalmente Bakhmut, concentran el peso bélico ruso y las fuerzas terrestres de Kiev reconocen que eso supone una situación en extremo tensa. Lejos del extrarradio del conflicto, la OTAN, aun cuando lo que anunció supone la línea roja con la que Putin justificó su ofensiva militar, dio a conocer que la adhesión de Kiev a la alianza está en trámite. Los aliados de la OTAN han acordado que Ucrania se convertirá en miembro de nuestra alianza militar, pero al mismo tiempo en una perspectiva a largo plazo. Stoltenberg pidió además encontrar marcos que garanticen que el presidente Putin no vuelva a invadir Ucrania. Entre tanto, en primera línea de combate, el aguante de los camuflados del país invadido luce así, para controlar ciudades, ahora que fuerzas rusas lanzan fuertes ataques después de meses de retrocesos tácticos. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría, como siempre, saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín. Comenzamos hablando del Festival de Goles en Europa con buenas noticias para Colombia, porque Juan Guillermo Cuadrado anotó en la victoria de la Juventus ante el Torino. Y hablando del fútbol de Inglaterra, el Manchester City se quedó con la FA Cup. Derby de la ciudad de Turín, aquí el 1-0 por intermedio de Kian Karamu para el 2-2 del equipo de Juventus. Luego otra pelota al aire, otro cabezazo, en esta ocasión Bremer. Pasamos la página y vamos a la FA Cup, donde el Manchester City comenzó ganando aquí gracias a esta anotación de Phil Foden. Después otra vez el inglés para el 2-0 del equipo de Pep Guardiola frente al Bristol. Y luego cifras concretas por intermedio del belga Kevin De Bruyne. Ganó el City y sigue con vida en la FA Cup. Y ya que estábamos por Europa, tenemos que hablar de Inglaterra y no son buenas noticias para Luis Díaz. Las noticias que llegan desde allí porque el técnico Jürgen Klopp no fue claro en avisar cuándo regresaría el colombiano. Recordemos que está recuperándose de una lesión. Todos esperaban de que pudiera estar en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, pero al parecer no será así. Pero mejor que sea Paula Fresneda quien nos amplíe esta información.
Estas imágenes del 16 de febrero ilusionaron a la hinchada de los Reds. No obstante, el proceso va lento pero seguro, así que todavía no hay Luis Díaz para pagar la crisis que viven los dirigidos por Jürgen Klopp. Sobre Luis vi media hora de la sesión de rehabilitación y lo vi rematando, moviéndose. Todo parece ir bien, pero no ha entrenado con el equipo aún. Y es que el equipo pasa por un momento difícil. De los últimos 5 juegos ganó 1, empató 1 y perdió 3. Y en la Premier League es séptimo. La ausencia de Luis desde inicios de octubre de 2022 ha sido notoria y los hinchas lo admiten. Pero no es el único lesionado. Thiago Alcántara y Joe Gómez también están en el departamento médico, aunque el director del Barco espera que la mala racha se acabe pronto. No hemos tenido el equipo completo en un campo de entrenamiento, pero sin Thiago y Lucho somos 26, así que el equipo no es pequeño, pero nunca hemos estado juntos porque además hemos tenido 6 o 7 lesionados al mismo tiempo. Sobre los rumores de una posible salida del extremo colombiano al fútbol italiano, Díaz es importante para Klopp y el entrenador espera contar con él para lo que viene. Y ya nuestro fútbol profesional colombiano hoy es un día de celebración y de recordar títulos en los 82 años de historia para Independiente Santa Fe, el primer campeón del fútbol profesional colombiano. Son muchos títulos, son muchas las historias que tiene este equipo. Un 28 de febrero de 1941 fue el inicio de un camino lleno de títulos nacionales e internacionales. Santa Fe se convirtió en el primer campeón colombiano de la mano del técnico peruano Carlos Carrillo. Luego apareció el primer gran maestro Alfonso Cañón, todo un crack, quien logró los títulos del 66, del 71 y del 75, además de jugar 520 partidos y convertir 146 goles con la camiseta cardenal. Con otro ídolo, con Omar Sebastián Pérez, Santa Fe cortó una racha de 37 años sin títulos. El equipo suma 9 ligas colombianas, 2 Copa Colombia, 4 Superligas y 2 torneos internacionales. Feliz cumpleaños para Independiente Santa Fe número 82. Y nosotros con esta celebración y con este recuento de Señal Memoria, nosotros vamos a seguir con más información, pero es momento para la cultura aquí en RTVC Noticias. Y resulta que hoy es día de Karol G, así no sea viernes, porque sigue sumando reproducciones con su más reciente disco que se llama Mañana Será Bonito. Además se convirtió en la segunda mujer con más reproducciones en un lanzamiento, ya está en los número 1 de las listas de Billboard y sigue sonando y sonando en todas las plataformas. Así que hoy no vamos a discutir si el reggaetón es bueno, malo, mediocre, porque esa discusión salió de agenda desde hace como 20 años y qué pereza volver a esa. Les estoy diciendo esto para que piensen en Karol G como concepto. Independientemente si les gusta o no les gusta la música, piensen en ella como concepto. Y piensen en este disco como un disco conceptual. Este disco parte de algo sobre lo que teorizaron los psiquiatras en 1969, que son las 5 etapas del duelo. La cabeza de esas investigaciones fue una señora que se llamaba Elizabeth Kubler-Ross y dice que son 5 etapas en el duelo. Que primero está la negación, luego está la ira, luego está la negociación, luego la depresión y por último la aceptación. No necesariamente se dan en ese orden y no necesariamente se dan una sola vez, es decir, uno puede tener ira 80 veces durante un duelo y el duelo se conoce como la aceptación de una pérdida emocional. Entonces, ¿qué ocurre con este disco de La Bichota? Son 17 canciones que ella reunió y montó sobre esas 5 etapas del duelo. En el orden en el que aparecen en el disco, viene siendo como el orden lógico, el que les acabo de decir, pero resulta que ella hoy habló en las redes de Billboard y dijo cuál era su orden, para que de alguna manera nosotros tuviéramos pistas de cómo había vivido ella ese duelo. Comienza con una canción que se llama Amargura, que vendría siendo la depresión, o sea que La Bichota comenzó estando deprimida. Luego, después de varios cortes, llegamos a Por si volvemos, que sería la negación, y dice como, bueno, si vamos a volver algún día, yo estoy lista. Luego viene la ira, y si ya se puso furiosa y sacó la famosa canción con Chacañana, Será Bonito, y que todo vuelve a renacer. Porque mañana
mañana será bonito, porque hasta el cielo vuelve azulito, porque la niebla fue un ratito, y nadie puede apagar tu brillo. Yo no sé ustedes, la idea de este disco es que puedan hacer el mismo juego que alguna vez propuso Cortázar con Rayuela, y es leerlo en el orden que ustedes elijan para tener su propia interpretación de esa música. O bueno, para los que son fanáticos de Star Wars, verse las películas en el orden en el que a ustedes les parece para tener la secuencia temporal más lógica. Yo, por lo menos, partiendo de cómo manejo mis duelos, habría empezado por la ira y luego habría seguido con la ira y luego con la ira y la ira y la ira. Hoy se conmemora el Día Internacional de las Enfermedades Huérfanas. Según el Ministerio de Salud, en Colombia actualmente están listadas 2.247 patologías de este tipo. En Colombia, una enfermedad huérfana o poco frecuente es una condición que prevalece en menos de 1 por cada 5.000 habitantes y se caracteriza por ser crónicamente debilitante y amenazante para la vida. Estas enfermedades son en ocasiones difíciles de diagnosticar debido al poco conocimiento que hay por muchos profesionales de la salud y de la población en general de la existencia de estas patologías. Según la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas, estas patologías afectan alrededor del 7% de la población mundial y entre el 70 y 80% de ellas manifiestan signos durante la primera infancia. Sin embargo, resultan difíciles de diagnosticar y aún más de tratar. El tratamiento de ellas es interdisciplinario, enfocado en múltiples dominios de la salud que involucran medicamentos, rehabilitación, medidas ventilatorias, nutricionales, apoyo emocional, cuidados paliativos. Aunque en Colombia hay leyes que protegen a personas que padecen de este tipo de patologías como la 1392 de 2010, esta fecha se conmemora para educar y sensibilizar a la sociedad sobre las implicaciones de estas enfermedades. En 4.814 pesos cerró el precio del dólar, lo que representó un incremento de 6 pesos. A $1.90 se cotizó la libra de café colombiano en la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio interno de la carga subió 40.000 pesos y llegó a 2.125.000. 13.7% fue la tasa de desempleo en enero de 2023, lo que representa una caída de 9 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2022. Las ciudades con mayor desempleo son Quibdó, Riohacha e Ibagué. 33.4 billones de pesos fueron las utilidades de Ecopetrol en 2022. La petrolera obtuvo ingresos consolidados anuales de 159.5 billones de pesos. 20.6 billones de pesos fueron los ingresos operacionales consolidados en 2022 del Grupo Éxito, lo que representa un crecimiento del 21.8%. La JEP visitará a Salvatore Mancuso en el centro de reclusión de migrantes donde se encuentra en Estados Unidos. La visita será el 29 y el 30 de marzo para verificar que se cumplen las condiciones que permitan realizar la audiencia de aporte de verdad. Más hechos del día en un minuto. La Procuradora General Margarita Cabello llegó a Providencia y en su recorrido por la isla verificó la situación de escombros que aún permanecen luego de 3 años del huracán Iota. Según el Ministerio Público, se habría suspendido el contrato para el manejo de estos residuos. El INVIMA emitió una alerta por una noticia falsa que circula a través de redes sociales. La institución aseguró que no es cierto que a Colombia haya ingresado arroz de la marca Dana proveniente de Pakistán, un producto que supuestamente estaría contaminando con un virus. En UAT fueron capturados 3 integrantes del grupo Los del Norte, señalados de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. Actuaban bajo la modalidad de entrega a domicilio o expendio fijo. En Risaralda, 4 supuestos integrantes del ELN se entregaron al ejército. Entre ellos está alias Maniseco, cabecilla financiero y quien llevaba 6 años en este grupo armado. Según la investigación, eran encargados del cobro de extorsiones a los comerciantes y controlar el corredor vial desde Pueblo Rico en Risaralda hacia Alto Andagueda, ubicado en Chocó.
Hay estupor por una práctica terrible que quedó en evidencia en Irán. Niñas envenenadas con gases tóxicos con el único objetivo de que no vayan al colegio. Camila Bradford, muy buenas noches, usted tiene la información. Buenas noches, Mateo. Las niñas empezaron a sentir dolores de cabeza, palpitaciones del corazón e incapacidad para moverse. Los síntomas fueron detectados en 650 estudiantes iraníes que habrían estado expuestas a gases nocivos. Esa situación ocurrió en sus propios salones de clase. El drama es tal que se vuelve una rutina de los colegios la fila de ambulancias. Algunos padres han optado por no llevarlas más a clases y justamente la investigación sobre el caso apunta a que ese sería el objetivo, que las iraníes pierdan la igualdad a la hora de estudiar. Algo tan rutinario como educarse, ir al colegio para aprender y transitar la niñez y la adolescencia, desde hace aproximadamente 3 meses empezó a ser un acto de riesgo en Irán, al menos para las jóvenes de ese país. En los colegios del suelo persa, varias estudiantes describían esta sensación, capturada en video y que ha sido compartida en redes, una inexplicable debilidad que les impedía mantenerse en pie. La sintomatología fue casi a pie juntillas la misma para más de 600 jóvenes que hicieron sospechar de un inusual patrón contra ellas. Coincidían en algo: haber percibido olor a mandarina, cloro o agentes de limpieza al entrar al salón de clase y luego desvanecerse hasta ser llevadas a hospitales. La Fiscalía General asumió la investigación ante las denuncias de un potencial ataque sistemático para coartar el derecho a la educación de las iraníes. 30 escuelas, en su mayoría femeninas, de Teherán y de Qom, corazón de teólogos y peregrinos chiitas, vieron el declive de asistencia de sus niñas y jóvenes, por lo que autoridades locales y el Ministerio de Salud investigan el caso. Este último asegura que no se trata de ningún virus o agente microbiano. Todo esto sucede con el antecedente de represión hacia la mujer en la teocracia que incluye protestas por la muerte de una joven por usar fuera de código el velo para cubrirse el rostro. Pues justamente allí en Irán, la más reciente inspección del Organismo de Control Nuclear de Naciones Unidas encontró partículas de uranio enriquecidas hasta en un 83% en su instalación nuclear subterránea en Fordo. Más noticias del mundo a continuación. Vladimir Putin ordenó endurecer las fronteras del país luego de haber detectado el sobrevuelo profundo de drones en su territorio de los que acusa a Ucrania. Si bien algunos fueron interceptados, autoridades cerraron el espacio aéreo sobre San Petersburgo en respuesta a uno que sobrevoló la ciudad. Estaciones de radio emitieron una advertencia de ataque con misiles que funcionarios atribuyen a un ataque de piratería cibernética. El saldo del potente terremoto del 6 de febrero en Turquía y Siria superó las más de 50.000 muertes. El balance compilado por la Agence France Presse a partir de varias fuentes refleja un aumento en el saldo de fallecidos en Siria. En zonas controladas por el gobierno Assad, el Ministerio de Salud registró más de 1.400 decesos. En las que están fuera de su control fronterizas con Turquía, las autoridades cuentan más de 4.500 muertos. El balance oficial en Turquía es de 44.374. China tilda de abuso de poder estatal y de su concepto de seguridad nacional a Estados Unidos después que Washington diera 30 días para que se cumpla el veto sobre TikTok, aplicación originada en el gigante asiático de dispositivos gubernamentales, luego del presunto espionaje con un globo de ese país y que fue derribado. Llegamos a oportunidades, atentos porque hay vacantes de trabajo para profesores oficiales y acá les contamos de qué se trata. En oportunidades para docentes, vaya a la página www.mineducacion.gov.co. De clic en la opción Sigue abierta convocatoria para vincular a 200 mentores al programa Vive Escuela. Lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria, como ser ciudadano colombiano, ser directivo o docente de carrera oficial vinculado a una ETC del país, haber culminado estudios de doctorado en educación o afines, entre otros. Deslice hasta abajo y dé clic en el enlace que tiene a disposición. Revise el cronograma y siga el paso a paso. Atentos, el docente estará a cargo del acompañamiento de niños y niñas de primaria en su desarrollo socioemocional.
Y mucho ojo, tienen plazo de aplicar hasta el 3 de marzo de 2023. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Seguimos con más deportes porque la triatleta caldense María Carolina Velázquez se quedó con el 7º torneo internacional que se disputó en La Habana, Cuba. Este se convierte en el segundo título consecutivo después de haber logrado la Copa Panamericana en Venezuela. Velázquez reconfirmó en Cuba su condición de mejor triatleta colombiana del momento. Muy contenta de poder estar acá, de participar de esta hermosa carrera y bueno, un trayecto bastante exigente, competidoras bastante exigentes, pero la suma de esfuerzos nos ha permitido posicionarnos hoy en la primera posición. Sus objetivos apuntan a 2024. No, las aspiraciones es poder seguir sumando puntos en el ranking mundial, ¿cierto? Y bueno, mirar si podemos estar en la clasificación a Juegos Olímpicos. Las condiciones de competencia para las 3 disciplinas fueron óptimas. La verdad esperaba un poco más de calor en el clima. He encontrado con gente muy querida, muy servicial y bueno, muy contenta de poder estar acá conociendo un poco de la cultura de la gente y del calor de acá de los cubanos. La colombiana venció con un tiempo de 1 hora 59 minutos 26 segundos, cumpliendo los 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 de atletismo. Por otro lado, la tenista colombiana María Camila Osorio se retiró en el partido debut del Abierto de Monterrey, pues la colombiana estaba perdiendo ante la egipcia Sheriff y sintió una molestia en su muslo izquierdo, lo que la obligó a retirarse y con esto peligra un poco su estadía dentro del top 100 del ranking de la WTA. Nosotros con esta información comenzamos nuestro resumen deportivo del día. Que tengan muy buenas noches. Así fue la llegada al primer entrenamiento del fichaje estrella del Real Madrid femenino. La colombiana Linda Caicedo compartió por primera vez con sus compañeras en Valdebebas, la ciudad deportiva del cuadro merengue, preparándose para su debut que podría ser este fin de semana cuando el equipo enfrente a la Lama en la Liga F, el 4 de marzo. El futbolista marroquí Agraf Hakimi está siendo investigado por violación, según confirmó el diario Le Parisien. Todo ocurrió luego de que el jugador invitara a su casa a una mujer que conoció en Instagram y con quien aseguran se habría sobrepasado. La joven puso la denuncia el pasado domingo en una comisaría de la capital francesa. Cerramos nuestra sección con tenis porque hoy Rafael Nadal confirmó que no estará en el Masters 1000 de Indian Wells. El tenista español sigue su recuperación por molestias en la cadera y en una de sus piernas, ya que quiere llegar en óptimas condiciones a la temporada de polvo de ladrillo. Y hay que seguir hablando de Shakira porque es que Shakira sigue siendo noticia en el mundo de la cultura y el entretenimiento. Dio una entrevista, su primera entrevista después de los últimos lanzamientos para un medio mexicano y solucionó varias preguntas que tenía la gente y dudas alrededor no solamente de los temas de sus últimos sencillos, sino de cómo había llegado a producirlos y a arriesgarse a ponerlos al aire y en el público. Les tengo los 3 momentos más importantes, así que vean ustedes. Mis canciones quizás son la mejor terapia, son más eficaces que una visita al psicólogo, al psicoanalista. Y creo que a través de mis canciones siempre he sentido que puedo y que tengo el deber también de usar mi voz y prestársela a aquellos que quizá no pueden hablar. Y yo no sabía que podía llegar a ser fuerte. Siempre creí que era más bien frágil. Y es verdad que tengo un poco de todo. Y en otras noticias del entretenimiento, Juan Sebastián Ramírez les preparó la siguiente agenda del día. El Festival Colombia al Parque presentó los artistas que harán parte del evento que será el próximo 18 y 19 de marzo en el Parque de los Novios de Bogotá. En la parrilla nacional destacan agrupaciones como el fabuloso Sexteto Queracha y Sistema Solar. Llega al país el International Classical Ballet, compuesto por 35 artistas de Ucrania, España, Rusia, Italia, Kazajistán, Japón y Moldavia.
El show será el próximo 9 y 10 de marzo en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán de Bogotá, donde la compañía interpretará 2 repertorios clásicos del ballet, como es el caso de La Bella Durmiente y El Lago de los Cisnes. Ya está disponible en nuestra plataforma de RTVC Play la película colombiana El Abrazo de la Serpiente. La producción está basada en los diarios de los primeros exploradores que recorrieron la Amazonía colombiana, filme que retrata el encuentro, acercamiento, traición y posible amistad entre un chamán amazónico y 2 científicos. A ustedes gracias por acompañarnos hoy en nuestra emisión central de RTVC Noticias. Mateo, como siempre, invitarlos a conectarse con nuestras redes sociales. Y también los esperamos mañana en nuestras emisiones al mediodía y a las 7 de la noche, así que los esperamos mañana. RTVC Noticias. Emisión central.